Estamos al aire en este momento, 9 de la mañana con 2 minutos por COT 106 y les había anunciado que tenemos un invitado muy especial. El día de hoy desde Panamá nos acompaña Dan Silver y vamos a hablar sobre un tema súper interesante. Les había pedido que tengan la mente abierta para poder escuchar tal vez cosas que tal vez no han escuchado antes, algunos sí, otros no, pero es muy importante tener la mente abierta para poder asimilar lo que nos va bien para nosotros. Por eso saludo a Dan desde Panamá. Un gusto tenerte aquí en el programa, Dan. Muchas gracias. Eres un viajero astral, también terapeuta espiritual. Has estudiado Cábala, algunos temas interesantes y hoy hemos querido tenerte con nosotros para hablar de los sueños lúcidos y los viajes astrales. ¿Cómo estás, Dan? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por esta oportunidad. Dan, Sí, podríamos empezar analizando cuál es la diferencia entre un sueño lúcido, un sueño convencional y un viaje astral. sí, seguro. Bueno, el tema de un sueño normal sería todo lo que viene de nuestro subconsciente, o sea, cosas que vienen del conocimiento que ya tenemos, ¿no? Y algunas cosas pueden venir de cosas que ya sabíamos o cosas que creemos que pueden llegar a ser de una forma u otra. Pero lo que sería o sea, hay otro nivel más avanzado, o sea, un paso más adelante que ya sería tener control de todo lo que sería el tema de los sueños. Ajá. Y ya hay un paso más adelante que sería salir del cuerpo en sí para poder de repente explorar el mundo espiritual, ¿no? Ajá. Y a mí me llegó, a mí me dio un shock bastante sorprendente, la verdad. O sea, yo programo desde los 12 años y soy analista programador, también, o sea, bueno, en verdad trabajo actualmente en arquitectura de sistemas informáticos, o sea, trabajo mucho todo lo que es el tema de programación, muchos lenguajes. Pero hace unos 8 años me pasó que, bueno, me levanté un día normal y, bueno, y empecé a ver todo en la habitación que era muy diferente y yo pensé como que estuve muerto, ¿no? Porque me levanté y vi mi cuerpo en la cama y veía todo muy brillante y me miré las manos y de repente veo mi cuerpo como semi-transparente. Y en ese momento yo empecé a investigar qué fue lo que me pasó, o sea, porque estuve varios minutos así. Y me metí en varios grupos, empecé a preguntar, así temas de espiritualidad, bueno, y hablé con varias personas y bueno, y empecé a hacer prácticas con un maestro budista y después, o sea, yo quería comprobar si eso era real o no. Y empezamos a hacer varios ejercicios en grupo, ¿no? Porque una cosa es lo que viene del subconsciente, lo que uno cree, y otra cosa es real. Yo quería comprobar si eso era real. Y empezamos a hacer experiencias fuera del grupo, o sea, fuera del cuerpo, pero en grupo. Personas de diferentes países. Nos encontrábamos en un lugar y tratábamos de ver cómo estaba vestida la otra persona. O sea, todos salíamos del grupo. Todos salíamos del cuerpo en grupo. O sea, habían personas de España, Venezuela, Argentina, México, Chile y varios países más. Algunos salían o sea, se iban a dormir y salían del cuerpo porque ya tienen práctica, y otros desde la meditación, ¿no? Ajá. Y después lo que hacíamos era corroborar todo lo que había en común porque era bastante sorprendente. O sea, por ejemplo, una vez hicimos un encuentro en grupo, o sea, todas personas fuera del cuerpo, ¿no? Y había personas que habían dicho que iban a participar y cuando de repente salimos del cuerpo, habían algunos que no los vimos y nos había llamado la atención. Yo en ese momento me pregunté, qué raro, o sea, si esta persona iba a venir y no la pudimos percibir, nadie la vio. Y otra persona, de repente que había dicho que no podía venir, sí de repente la vimos. Entonces como que entramos en confusión, ¿no? Y esas dos personas, después, o sea, la que había dicho que no iba a poder participar, nos dijo,
que tenía un examen que se canceló y entonces sí hizo la práctica al final. Por eso nosotros la pudimos ver. Y otra persona que dijo que sí iba a participar, que no la vimos, al final tuvo, digamos, lo contrario, que se le presentó un inconveniente y no pudo participar. Pero es bastante interesante porque con esto se puede adquirir muchísima información que, bueno, la gente ni se imagina, ¿no? Por ejemplo, muchos profetas en la Biblia pensaban el estado del sueño, ¿no? O sea, cuando de repente hubo uno de los profetas que puso las piedras alrededor de la cabeza y se acostó y vio que había como una especie de escalera que subían y bajaban los ángeles. Todo eso era en la fase del sueño, ¿no? Y bueno, todo eso se practica. Y dentro de lo que es chamanismo, que también estudié, o sea, yo participé en muchas tomas de ayahuasca con los chamanes de la Reserva Indígena de Putumayo, de la Amazonía de Colombia. Y bueno, chamán significa maestro de sueños. Y una de las funciones, por ejemplo, que tienen los chamanes es que cuando hay, por ejemplo, epidemias, enfermedades, o sea, ellos salían del cuerpo y buscaban entre todas las plantas que hay, o sea, pero estando fuera del cuerpo, preguntaban a los espíritus de las plantas, que son espíritus que trabajan para Dios, porque Dios hizo todo lo que existe, ¿no? Y son guardianes de la naturaleza que los puso Dios, o el universo. Entonces le preguntaban a esos espíritus cómo se puede hacer un antídoto para un problema, una enfermedad. Y bueno, y ellos así, digamos, durante miles y miles de años estuvieron haciendo. El chamanismo en verdad viene de Siberia, empezó hace 12.000 años atrás. Y bueno, ellos entraban en lo que sería un trance profundo, es decir, llegaban a estar, o sea, en un estado que están entre despiertos y dormidos, ¿no? Pero la mente está, digamos, como muy concentrada en algo. Y cuando está así, cuando la mente está en un estado que no está del todo despierta ni del todo dormida, es capaz de correr los velos de realidad y poder obtener información diferente. O sea, llegar a obtener otro tipo de información. Y hay muchos remedios hoy en día. Sí. Es súper interesante lo que comentas y tengo un montón de preguntas, pero no sé ni por dónde empezar. Hay una que se me viene a la mente en este momento. Por ejemplo, quienes hemos experimentado los sueños lúcidos, sabemos que tú puedes dirigir el sueño a tu voluntad. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre si tú estás buscando, por ejemplo, una respuesta para ti? ¿Quieres saber cómo sanarte de cierta enfermedad o cómo sanarte de cierto patrón de conducta? ¿Cómo tú sabes que tu sueño lúcido que estás manejando a tu antojo te va a dar verdaderas respuestas? Sí, bueno, ahí eso es algo que se adquiere con la práctica, ¿no? Porque hay varias reglas. Por ejemplo, cuando las cosas vienen de nuestro subconsciente, las cosas, o sea, los pensamientos como que están limitados, ¿no? Y hay otras cosas que son demasiado flexibles. Voy a poner un ejemplo. En la vida real, tú tienes un objeto. Tienes, por ejemplo, un florero que está encima de una mesa. Si tú con tu mente quieres cambiarle la forma a ese florero, no vas a poder, ¿no? ¿Por qué? Porque ese florero tiene su propia energía, tiene su energía propia, ¿sí? O sea, todo lo que es materia, la materia es energía, en otro estado. Entonces, cuando el objeto tiene una energía propia, no lo puedes modificar, no existe modificarlo. Por eso un objeto que tienes en la mesa, cuando es real, no lo puedes modificar. Ahora, si estás en un sueño lúcido, el sueño lúcido todavía significa que nosotros estamos dentro de nuestra mente. Todavía no logramos conectar con la realidad espiritual. El sueño lúcido, si nosotros tratamos de cambiarle la forma a un jarrón, como ese jarrón tiene energía de nuestra mente, no tiene su propia energía, lo podemos cambiar, porque no es algo que en verdad no existe. Entonces, esa información todavía no es real. Pero cuando sí es real,
por ejemplo, un paso más profundo, que sería el viaje astral en sí. Con el viaje astral, cuando ya estás fuera de tu cuerpo, si vas a querer cambiar, por ejemplo, un jarrón con tu mente, como el objeto lo estás percibiendo y realmente existe, ahí no lo puedes modificar. No puedes cambiarle la forma con tu mente, porque tiene energía propia. Y también, bueno, hay muchas técnicas aparte de eso, técnicas de verificación, ¿no? Por ejemplo, íbamos a lugares que nosotros no conocíamos y después, bueno, hacíamos investigación de repente por internet o preguntábamos a gente que vive en ese país que íbamos a ver. Y, o sea, ciertos detalles que era imposible saber, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando uno se da cuenta que toda esa información, o sea, coincide, es impresionante, es impresionante. Y, por ejemplo, Dan, el tema del sueño lúcido y el tema del viaje astral, entiendo que el sueño lúcido está un poco más relacionado con tu inconsciente. Si no es así, acláramelo, por favor. Entonces, si está relacionado con todo lo que tú tienes en tu inconsciente, en tus memorias, en tus miedos, en tus aspiraciones, también podrías como autosanarte y como tener respuestas de tu inconsciente, de cosas muy personales. Y por otro lado, en el viaje astral ya sería un contacto con energías externas a ti y otro tipo de conocimiento que ya no tienen que ver con tu inconsciente. Exacto, así es. O sea, desde lo que sería el sueño lúcido puedes explorarte y puedes ver, por ejemplo, a veces hay sueños donde uno percibe que a veces uno no lo puede controlar. Por ejemplo, un sueño que se viene como un tsunami, como que una ola gigante se viene, ¿no? Eso significa que la persona como que ve situaciones que escapan de control, ¿no? O sea, no representa realmente un tsunami, sino que representa, por ejemplo, que la persona está sintiendo en ese momento como que se le viene una situación muy grande que no sabe manejar, por ejemplo, con la pareja o temas de trabajo u otra cosa. Y es decir, lo que sería el sueño lúcido y los sueños en sí son una proyección de lo que es el subconsciente. Y es bastante interesante porque, digamos, desde el sueño lúcido al viaje astral realmente está a un paso. Y de hecho, cuando la persona está dentro de un sueño lúcido, muchas veces tiene una pregunta y sin saber, o sea, todos en algún momento salimos al astral, sin saberlo y sin conocer las técnicas. Las técnicas se pueden aprender, pero de todas maneras todos en algún momento hicimos viajes astrales, sin saberlo. Pensamos que eran sueños o pensamos que eran, o simplemente no lo recordamos. Y la mayoría de la gente tiene de repente, digamos, por presión social no quieren reconocerlo, ¿no? O sea, como que no quieren que los vean como extraños, como algo diferente, ¿no? Pero es realmente increíble porque uno puede ir, digamos, puede hacer un viaje dentro de lo que sería el propio subconsciente, de ver cosas de la niñez, ver muchos detalles que uno ni siquiera se acuerda, ¿no? Lo que pasa es que el sueño lúcido es, digamos, es como que fuese una meditación súper profunda, donde en vez, o sea, nosotros cuando caminamos, cuando estamos en el día a día despiertos, haciendo todo tipo de cosas, tenemos un nivel de concentración que se reparte en todo lo que hacemos al mismo tiempo. Por ejemplo, parte de nuestra concentración se dedica a controlar las piernas cuando estamos caminando. Parte de nuestro cuerpo está pendiente de lo que escuchamos, interpretando lo que nos dicen, o sonidos, diferentes cosas. Parte de nuestra concentración se dedica, digamos, a los aromas, todo lo que estamos viendo, o sea, y es muchísimo todo lo que se usa. O sea, si, por ejemplo, tenemos un archivo de texto, digamos, si es un TXT, por ejemplo, de los que se usaban antes, que era texto plano, o sea, con 1024 caracteres, o sea, sería un K.
pero si de repente, 1 kilobyte, ¿no? Pero de repente si tú tienes una película, puede ser 1,5 GB. O sea, sería billones de veces mucho más de la capacidad que se requiere, ¿no? Entonces en el día a día estamos dedicando muchísima concentración para interpretar las imágenes, interpretar los oídos, lo que sentimos en todo el cuerpo por intermedio del tacto, ¿no? Y aparte los pensamientos, recordamos cosas del pasado, cosas que tenemos que hacer en el día, en la semana que viene, y estamos así dispersos. Con la meditación, uno es capaz de focalizar toda esa concentración en un solo punto, y el rendimiento es muchísimo mayor. Y de hecho hay sistemas de meditación, o sea, que yo también enseño, o sea, meditación activa, ¿no? Donde puedes estar en un estado, digamos, caminando, haciendo cosas, pero puedes estar muchísimo más focalizado en un solo punto. Qué interesante esto, pero por ejemplo, ¿cómo podemos explicar que hay personas que tienen como más sensibilidad para soñar, para recordar los sueños, para tener estos sueños lúcidos, incluso los viajes astrales, y que hay personas que nunca se acuerdan de los sueños o que simplemente no tienen una conexión con ellos, por lo tanto consideran que solamente es una manera en que la mente descansa, el cuerpo descansa? Bueno, todo lo que sería capacidades es como que fuese la genética de, digamos, de todo lo que es la percepción, ¿no? Para los que conocen el trabajo del doctor Brian Weiss, el autor de Muchas vidas, muchos maestros, o sea, él es uno de por lo menos 50 personas que se dedicaron a hacer hipnosis regresivas para ver vidas pasadas, ¿no? Y el tema de las reencarnaciones no es algo que aparece en el budismo como una creencia, sino que es algo que aparece, digamos, en todas las culturas. Y al principio en el cristianismo también se aceptaba el concepto de reencarnación, o sea, ya que el cristianismo viene del judaísmo y en el judaísmo también se estudia el concepto de Gilgul, ¿no? Hay un libro, por ejemplo, del judaísmo que se llama Shara Gilgulim, si no me equivoco, de Rabino Yitzhak Luria, o sea que es el cabalista principal que hubo, y bueno, y al igual que Sefer Yetzirah, Sefer Abair y muchos otros libros que tienen más de 3.000 años, que están mucho antes todavía del cristianismo, y bueno, y en todo lo que es el judaísmo, en lo que sería el Antiguo Testamento, que es parte del cristianismo también, o sea, que el cristianismo lo adoptó. O sea, también traía todo lo que era el tema de las reencarnaciones. Entonces, el tema de percepción es algo que se aprende de una vida a la otra. Cuando una persona decide aprenderlo, cuando ya está preparado, digamos, porque mucha gente tiene miedo al que dirán, por ejemplo. O muchas personas todavía no se animan a salir del cuerpo por todo lo que enseñaron de repente, de cosas, todas las cosas que dijeron personas que no conocen el tema. Salir al astral es algo que uno puede hacerlo en forma totalmente segura. O sea, uno puede subir el nivel vibracional, puede ir a planos de luz y aprender muchas cosas en forma muy segura, y bueno, y todo eso poder aplicarlo en el día a día. Y todo lo que serían los dones se pueden desarrollar y se pueden aprender. O sea, yo tengo, por ejemplo, alumnos míos que no salían al astral. Por ejemplo, yo tengo una amiga de Argentina que, estando casada y todo, se la rebuscó para poder hacer los ejercicios. Y ya varias veces logró describir el apartamento donde yo vivía antes de mudarme, porque ahí fue cuando hacíamos los ejercicios con ella. Y ella logró ver varias veces cómo yo estaba vestido, cómo era el apartamento, que no lo vio ni en fotos ni nada. Y bueno, y varias situaciones. Y así varias personas, ¿no? Hubo uno que nos encontramos fuera del cuerpo con él, con un amigo de México. Ajá. Y él vino a mi casa en Panamá, fuera del cuerpo, ¿eh? O sea, y yo me salí del cuerpo y él también. Nos encontramos en Panamá,
Y después en Panamá yo lo llevé a varios lugares a que conozca, pero no nos habíamos puesto de acuerdo de qué era lo que íbamos a hacer. Y al otro día, cuando yo chateé con mi amigo de México, él me dijo todos los lugares que fuimos en Panamá a visitar. Me los describió total, o sea, con detalle. Es impresionante. Y eso nos pasa a veces inconscientemente, Dan. Por ejemplo, decimos, yo soñé que fui a esta casa y no sé qué, y después en tu vida real, entre comillas, porque yo digo lo que creemos que es real es totalmente para mí, entre comillas, y vas a una casa y dices, aquí yo ya estuve, yo ya soñé que estuve en esta casa. Ahí puede ser que tú fuiste en el astral antes a ese lugar y después lo conoces. Claro. O sea, el alma es una parte infinita, es una parte que pertenece, digamos, es una parte de Dios, del universo, ¿no? Muchas culturas llaman, por ejemplo, los Sioux Lakota, los indios Sioux Lakota de América del Norte, lo llaman Huacantanca, otros lo llaman Dios, otros lo llaman de otra forma. Pero todos somos parte de Dios, todos somos parte de todo. El alma es eterna, ¿no? Y, por ejemplo, en el libro de Brian Weiss, del doctor Brian Weiss, podemos ver que él hace hipnosis regresivas para ver vidas pasadas. Y se pueden ver las vidas pasadas desde la hipnosis regresiva. Yo, de hecho, también lo hice varias veces. Y también con lo que serían las tomas de ayahuasca se puede ver y se puede comprobar también. Todo eso se puede corroborar, no es que uno lo percibe y se queda con la duda. Y no me vas a creer, pero tengo el libro de Brian Weiss aquí al lado mío, en mis manos. Lo tengo, de verdad. Lo tengo. Y no es que me hayas comentado de este libro antes, pero es chistoso cómo pasan las cosas. Y, por ejemplo, ¿cómo aplicas tú en tu diario vivir lo que tú experimentas en el tema astral? Porque creo que uno se va dando cuenta que hay una conexión súper grande. Tú no puedes separar lo uno de lo otro. Por ejemplo, en un sueño lúcido, tú descubres que puedes volar. Y antes nunca podías, ni siquiera creías que podías. Entonces en tu vida práctica dices, debe haber cosas que yo puedo hacer así como volar en mi sueño, pero que también lo puedo hacer en la vida real. ¿Cómo tú haces esa analogía entre lo que vives en tus sueños y lo que vives en tu vida real? Bueno, son muchísimas cosas. O sea, como tú dijiste antes, o sea, uno puede ver no solamente las cosas físicas, sino que tiene muchas capacidades. Viajar a diferentes lugares, viajar a diferentes tiempos. Por ejemplo, los sueños que se adelantan, eso se llama sueño premonitorio, ¿no? Que es una percepción del alma, donde el alma percibe los diferentes futuros probables. El futuro todo el tiempo cambia, pero digamos, hay futuros que son más probables que otros. Esos serían los sueños premonitorios, ¿no? Y, por ejemplo, en mi día a día hubieron un par de veces que yo me salvé de accidentes, porque yo lo había visto en sueños premonitorios y sabía lo que me iba a pasar. O sea, yo sabía que si salía ese día en bicicleta al trabajo, por más de que yo vaya con casco y todo, iba a aparecer un carro blanco, otro carro rojo. Había visto la calle donde iba y pasaba un accidente. Ese día decidí viajar en taxi y cuando estoy yendo al trabajo vi exactamente, o sea, cuando llego por esa calle vi el carro rojo, el carro blanco y vi la situación que yo había visto en los sueños. O sea, lo había percibido. Ese accidente era real, o sea, y bueno, y así varias veces, ¿no? Y otra cosa más es que se pueden aprender muchas cosas fuera del cuerpo. Nikola Tesla, por ejemplo, él patentó hizo más de 980 inventos, ¿no? Por ejemplo, la radio AM, que se le atribuyen a Marconi, no la hizo Marconi. O sea, tiene 16 patentes que había usado Nikola Tesla, y Nikola Tesla, digamos, fue quien ayudó a Marconi para desarrollar un poquito la idea, pero al final lo hizo todo Tesla. Y Tesla ganó el juicio después de que Marconi murió. O sea,
Pero Nikola Tesla fue el que hizo, digamos, toda la electricidad que usamos en todo el mundo hoy en día, que es la electricidad alterna. Lo inventó Nikola Tesla cuando trabajó para Edison. O sea, todo el mundo se le atribuye a Edison, pero fue Tesla que trabajó para Edison, que después se fue. ¿Y él Pero hizo todo eso a través de los sueños lúcidos o los viajes Claro, astrales? Nikola Tesla estudió con un maestro sufi, o sea, él seguía la línea, o sea, como aprendizaje de sufismo, que es una forma de meditación que es para salir del cuerpo. Y Nikola Tesla, que patentó más de 980 inventos, él dijo que todo lo que él vio, o sea, de todo lo que él patentó, no inventó nada, porque todo eso, él salía del cuerpo y accedía a un plano espiritual donde él podía ver todas las cosas ya creadas. Wow. Y él solamente miraba cómo funcionaba, después construía la máquina, y esa máquina funcionaba al primer intento. Es Eso lo dijo impresionante, ¿no? Nikola Tesla. Es impresionante porque hay personas que también testifican que desde sus sueños lúcidos o sus viajes astrales han podido escuchar ideas para libros, para canciones, o les han dado una respuesta específica a algo que no podían resolver por nada del mundo, pero lo lograron así. Sí, así es. A mí me pasó también, por ejemplo, una vez que, bueno, que yo me hicieron cirugía y me dieron anestesia total, ¿no? Me acuerdo cuando, o sea, me tenían que operar de un codo y tenían que sacar el nervio de un lugar y ponerlo en otro porque yo había tenido un accidente en el brazo. Y bueno, semejante cirugía me tuvieron que dar anestesia total. Y cuando yo desperté, lo primero que fue mirar al cirujano y le dije, ¿tienen una hoja y un lápiz? Y me miran y dicen, ¿para qué? Le digo, porque hace meses que estoy trabajando en desarrollar un circuito y mientras ustedes estuvieron trabajando, tuve una concentración brutal que jamás había podido llegar a tener y logré encontrar la respuesta. Tengo todo el circuito en mi cabeza ahora. Es loquísimo realmente. Eso fue hace muchos años, hace como 10 años atrás. Y con el tema de viajes astrales, sí, o sea, me dieron un montón de respuestas, me enseñaron muchísimas cosas. Por ejemplo, yo trabajaba en una empresa y antes de que se cierre el proyecto, varios meses antes, en los sueños, mis maestros, o sea, me habían dicho sobre el tema. Me habían dicho que ese proyecto se iba a cerrar y me dijeron por qué. Y, o sea, qué era lo que yo tenía que aprender de eso y después qué era lo que yo tenía que hacer. Es realmente después fascinante. Sí, y desde los viajes astrales también con otra persona, digamos, bueno, yo pongo mucho de las experiencias de viajes astrales, tengo un canal de YouTube, ahí tengo muchísimos cursos totalmente gratis en YouTube, ahí aparece como Dan Silver, y muchos ejercicios que por ejemplo, que yo los hacía con otras personas, donde yo entraba, digamos, en una meditación muy profunda, me salía del cuerpo, y se puede ir a otros lugares. O sea, los científicos hoy en día, o sea, saben de que, digamos, matemáticamente es mucho más que posible de que haya vida en otros planetas. O sea, no porque, o sea, no es una idea loca, sino que lo loco, matemáticamente, es muchísimo más probable de que sí ocurra vida en otros planetas. O sea, diferentes tipos de vida. Sí. Y de hecho hay planetas que son mucho más hóspitos, o sea, mucho mejores para recibir vida que la Tierra.
Wow, por Pero eso les decía que para esta entrevista tenemos que tener la mente abierta porque bueno, yo sé que mis queridos oyentes tienen diferentes maneras de ver la vida y algunos habrán entendido muy bien y otros no, sobre todo quienes tienen sueños lúcidos, ya no necesitas explicarlo mucho, pero quienes no han tenido la experiencia seguramente les suena un poco extraño. Dan, voy a comprometerte para una próxima oportunidad a hablar de las técnicas que tú utilizas para inducir el sueño lúcido y también el viaje astral y bueno, miles de temas que quedan pendientes, pero quiero pedirte que nos des tus redes sociales y datos para contactarte y también para conocer lo que tú haces, seguirte en redes y aprender un poco más. Bueno, en YouTube tengo más de 220 videos, o sea, con cursos gratuitos. En YouTube aparezco como Dan Silver y hay talleres de viajes astrales, de digamos, visión remota. Hay técnicas para diferenciar si la información que estamos percibiendo es verdadera o no. O sea, toda esa información está. Y bueno, y también tengo, actualmente estoy dando también clases personalizadas porque hay personas que me dicen, bueno, está todo tan detallado en el canal, hay tanta información que no sé por dónde empezar. Como que me piden clases personalizadas también. O personas también me preguntan para resolver cosas de la vida, ¿no? Diferentes cosas. Temas de salud, por ejemplo, se puede hacer sanación remota, muchas cosas hay. Y bueno, puse hace unos meses una página web por si les interesa. Es www.dansilver, como plata en inglés, silver314.com. Y ahí, bueno, hay cursos, hay talleres, pero ya esto sería por Skype, sería personalizado. También, digamos, puedo dar a grupos. Pero, bueno, yo la verdad puse toda la información gratuita porque estas cosas se deberían enseñar en la escuela, simplemente, o sea, porque es fascinante. Yo para ingeniería, por ejemplo, usé muchísimas ideas. O sea, yo desarrollé muchísimo software para gobiernos, para bancos, sistemas de seguridad. Por ejemplo, en LinkedIn también pueden ver mi perfil de todo lo que es ingeniería en software, ¿no? Y yo usé muchísimas ideas que traje del astral, muchísimas cosas. Hay un proyecto que terminé hace poco, por ejemplo, que el jefe de la empresa donde yo estuve, ahora hasta hace 3 meses, o sea, él me había dicho de que ese proyecto que yo terminé solo, 300 personas juntas no lo pudieron hacer. 300 personas con más capital, muchísima más gente y todo, 300 personas juntas no lo pudieron hacer. Y eso lo pude hacer yo solo. Y eso es porque uso muchas técnicas del astral. Muchísimo. Que yo aprendo ahí y después lo implemento en el día a día. Así que bueno. Es increíble. Sí, es fascinante. Sí. Realmente es fascinante. Muchas gracias, Dan, por la información que has compartido el día de hoy y quedamos pendientes para una nueva entrevista. Muchísimas gracias. Estamos en contacto para seguir hablando de este fascinante tema. Y bueno, muchísimas gracias, Dan.